crecerá en América Latina en 2026, según el Banco Mundial, que en su último informe de perspectivas económicas mundiales, publicado el reciente 13 de enero, proyecta que el Producto Interno Bruto del país aumentará 2%. Son las 16 horas con 16 minutos. Vamos a recibir a esta hora, iniciamos nuestra ronda de entrevistas. Vamos a recibir a Carlos Rivera Bautista. Él es el gerente general del Banco de Desarrollo del Ecuador. Esta es una entidad financiera que cumple un papel, un rol fundamental en lo que tiene que ver con el apoyo, la asistencia fundamentalmente a los gobiernos autónomos descentralizados. Hoy queremos pedirle al economista Rivera que nos dé una mirada, que nos dé una visión de lo que ha ocurrido en el transcurso del 2025 en la gestión, en la tarea del Banco de Desarrollo. Así que bienvenido, gracias por acompañarnos. Yo hice referencia a que es un factor fundamental de apoyo, de asistencia a los gobiernos locales. ¿A eso se dedica principalmente o hay otros actores también que se benefician del trabajo de ustedes? Buenas tardes. Buenas tardes, Andrés. Muchas gracias por la invitación. Mire, cuando nosotros asumimos la gerencia general del Banco de Desarrollo en diciembre del 2023, nos dimos cuenta que era una institución financiera extremadamente importante para el país, porque es el principal financista de la obra pública que hacen los gobiernos locales. De hecho, exceptuando a Quito y Guayaquil, el 80% de los ingresos de financiamiento que reciben los gobiernos locales proviene del Banco de Desarrollo, por lo que el grueso de la inversión pública de los gobiernos locales se financia en el Banco de Desarrollo. Sin embargo, era concebido únicamente como un mero operador de créditos y no como un instrumento de política económica, que en una economía dolarizada es extremadamente relevante ante la falta de política monetaria. Entonces, nuestra administración estructuró al banco como un instrumento de política pública, buscando coadyuvar a la estabilización del ciclo económico, al fomento del crecimiento económico, a la mitigación del cambio climático y en general a una política pública que busque reducir los niveles de pobreza, de desigualdad e inequidad territorial. Y en ese diagnóstico con el que partimos del banco hemos reestructurado un tratamiento que golpea las diferentes aristas para generar un banco mucho más potente, mucho más activo. Pero sus clientes son los municipios, las prefecturas, las juntas parroquiales. Exactamente. ¿O hay otros actores ahí? Tenemos un actor que son los constructores privados de vivienda de interés social y de interés pública. El Banco de Desarrollo heredó de la ex Junta Nacional de Vivienda una pequeña cartera de créditos. Y en la medida que parte de los objetivos importantes del presidente Daniel Noboa de generar un incentivo a la vivienda de interés social e interés público, nosotros también le hemos dado un impulso y cuando partimos el banco aprobaba líneas de crédito para constructores de BIS y VIP alrededor de 3 millones, nosotros le hemos multiplicado por 10 y estamos en tratativas con la CAF, con el Banco Mundial, para generar un impulso aún más fuerte para la vivienda de interés social. Okay. Usted señaló al principio que el 80% de los recursos, digamos, de inversión de los gobiernos locales se nutren, se alimentan del Banco de Desarrollo. ¿Eso no les genera una enorme dependencia? O sea, este momento, tener el 80% de los recursos para hacer obra del Banco de la Vivienda es complejo. Mire, a ver, dentro de las alternativas de financiamiento, tenemos hoy por hoy multilaterales que comienzan a trabajar directamente con los gobiernos locales por fuera de Quito y Guayaquil, que por su tamaño siempre han tenido un acceso directo a estas instituciones. Pero evidentemente para el BID, para la CAF, hay que hacer economías de escala, hay un tema de riesgo financiero, entonces termina siendo el Banco de Desarrollo siempre una buena alternativa de financiamiento. ¿Se convierte en una especie de intermediario, digamos? Cuando hay recursos desde fuera, evidentemente nosotros generamos una intermediación bancaria, asumimos el riesgo de no pago frente a los multilaterales, hacemos economías de escala en la evaluación de proyectos. El acercamiento que tenemos a los gobiernos locales nos permite que seamos
no diría un intermediario financiero, quizás no es el término más adecuado, yo preferiría ser más bien catalogado como el mejor aliado, un socio estratégico de los gobiernos locales que activa un financiamiento público en donde se valora no solamente los criterios puramente financieros y donde muchísimos gobiernos locales se quedarían fuera totalmente del gobierno del crédito, pero ya cuando tenemos parámetros económicos, sociales, ambientales, los precios sombra, nos hace que el cierto financiamiento, cierta infraestructura, igualmente se les aprueba asumiendo un cierto subsidio financiero, si cabe el término, por la necesidad y porque estamos financiando la provisión de bienes y servicios públicos. ¿Cómo les fue el año pasado entonces? Mire, el año pasado cerramos aprobaciones por cerca de 500 millones de dólares, que sumado a lo que aprobamos del 2024 significa duplicar la cartera de crédito con la que heredamos o con la que iniciamos el gobierno el 2023. Pero yo creo que ese es el menor de los beneficios o logros que hemos alcanzado en este 2025. Nos hemos consolidado en contratación de líneas de financiamiento por más de 400 millones de dólares y estamos en tratativas 1.000 millones adicionales, 1.000 con el Banco Mundial, 100 con el Banco Europeo de Inversiones. Pensamos estructurar una emisión de bono verde por 200 millones de dólares, que sería la primera de la banca pública en el Ecuador. Tenemos conversaciones, es decir, para canalizar recursos de mucha mejor forma, porque un buen financiamiento público propicia mucho el crecimiento económico, ¿no? En la estabilización del ciclo económico, yo creo que ese es un resultado también extremadamente importante. Entonces, ¿cuánto ha colocado usted en estos 2 años? 1.000 millones de dólares. 1.000 millones ya de superamos la barrera de los 1.000 millones. Lograron sí, en estas semanas anteriores superamos la barrera de los 1.000 millones de dólares. Eso es obra pública, dinero directo a la vena de los municipios y prefecturas, y es la obra pública que vemos en los gobiernos locales, considerando que el 80% viene de nosotros. Yo no dimensiono mucho, no estoy en esto, pero es bastante dinero, 1.000 millones, ¿verdad? Sí, sin lugar a duda, los 1.000 millones de dólares en términos de una sola institución ya representa aproximadamente ya un porcentaje importante de la dinámica económica, del fomento del empleo, de la construcción de obra pública importante para beneficio de la colectividad. ¿Y ustedes direccionan un poco el crédito en el sentido de apoyar ciertas áreas, ciertos espacios, ciertos temas? Por ejemplo, infraestructura que tiene que ver con agua potable, por ejemplo. Sin lugar a duda, para nosotros el saneamiento, agua potable y alcantarillado es una prioridad fundamental, sustantiva, porque los estudios nos evidencian que la desnutrición crónica infantil, que probablemente sea uno de los peores ladrones que tiene el Ecuador, porque le roba recursos a las familias en gastos de salud, la productividad, el rendimiento escolar a los niños, y todos los estudios nos muestran que la probabilidad de tener una desnutrición crónica infantil en un niño de 5 años se reduce en cerca de 10 puntos porcentuales cuando tenemos un sistema de agua potable y alcantarillado. Cerca de 15 puntos porcentuales. Aproximadamente la probabilidad de tener DSI se reduce en 15% cuando tenemos agua potable y alcantarillado. Entonces, evidentemente es una prioridad dentro de la cartera del banco que la sumamos a la vialidad. Siempre la vialidad genera posibilidades de comercio, de turismo, de extraer la producción agrícola y normalmente son las carreteras rurales, las carreteras de competencia de los gobiernos provinciales. Entonces hay un beneficio fuerte, importante, y eso más o menos ocupa cerca del 75% de nuestra cartera. Esos dos, la suma de vialidad, saneamiento y agua potable. Porque yo he escuchado muchas críticas, muchos cuestionamientos a ciertos municipios que destinan sus recursos a asuntos no fundamentales, ¿no? Que la reina, que el desfile, que las festividades y tal. Un poco puede ser el banco el que pueda orientar y pueda conducir a que se utilice adecuadamente sus recursos. Muy buena pregunta, Andrés, porque
este Banco de Desarrollo, que yo le considero que debemos ser un banco de desarrollo de segunda generación, que se llama en la literatura académica, es un banco que no se ha quedado solamente en el otorgamiento de financiamiento, sino en la generación de incentivos adecuados a través de un manejo adecuado de la data que tenemos nosotros acceso al estar metidos en este giro del negocio. Hace unas semanas atrás dimos un premio al esfuerzo fiscal. Nos creamos un modelo econométrico debidamente validado, rigurosamente estructurado, a efecto de comparar entre gobiernos locales con la misma recaudación del impuesto al valor agregado, de impuesto a la renta, del valor agregado bruto de la economía, controlado por algunas variables. Si nosotros comparamos entre dos gobiernos locales similares, el uno debería tener en recaudación de ingresos propios más o menos similar al otro si son dos actores similares. Sí. Y sin embargo nosotros vemos unas diferencias tan fuertes. Eso nos permitió considerar, pensar que es bueno para la sostenibilidad de las finanzas públicas no generar castigos, pero sí premios a los gobiernos locales que lo hacen mejor, de mejor manera. Entonces este es un incentivo que se estructuró hace un par de meses con base a la información del año pasado, y vamos a generar un premio, que es un incentivo, es un premio simbólico, claro, pero que tiene señales poderosas sobre los gobiernos locales a efecto de mejorar su capacidad de recaudación de ingresos propios. ¿Ustedes advierten eso, que hay municipios que no son muy eficientes en la recaudación, en los impuestos prediales sustancialmente? Exactamente, claro. y premiamos a los que mejor lo hacen. Claro, está perfecto. Y se genera una suerte de sana competencia en los gobiernos locales, es decir, si mi vecino ganó el premio, fue adjudicado con premio, yo ¿por qué no? ¿Por qué no puedo hacer lo mismo? Es decir, una suerte de colaboración. Porque en las próximas semanas vamos a hacer lo mismo, pero a nivel de la calidad del gasto público. Ajá, es decir, vamos justamente con lo que usted decía, tenemos así una serie de parámetros económicos para estructurar una suerte de ranquear a los gobiernos locales comparados en estratos. No vamos a comparar un gobierno fuerte, Quito, Guayaquil, Cuenca, con gobiernos pequeños. Entre las mismas categorías. Iguales. De hecho, nosotros le estratificamos, tenemos una estratificación, no la que hace el Ministerio de Economía y Finanzas, sino una propia, un poco más pensada en términos de la generación y de la dinámica económica, que es la que va a tener efectos en las finanzas públicas. Y con esa estructuración vamos a premiar también a aquellos gobiernos locales que mejor calidad de gasto público tienen. Qué bien, porque yo sí soy crítico en el sentido de que sí utilizan en asuntos absolutamente triviales, sin ninguna trascendencia, y las obras sustanciales quedan al margen. Y el otro tema es esa enorme dependencia que tienen los municipios, básicamente, del gobierno central. Entonces se están quejando permanentemente de que no hay los recursos, de que no les hacen las transferencias y tal. Pero no hacen ningún esfuerzo para autosuficientes, para ser autosuficientes. Sí. Porque hay complicaciones políticas, los alcaldes no quieren cobrar los impuestos porque eso les trae tensiones y dificultades, pero hay que enseñar a pagar el impuesto predial, eso es obvio. Sí, justamente estos dos programas contribuyen en esa línea. Yo como economista creo que los incentivos y las señales son adecuadas, son acertadas, no es necesario convulsionar, no es necesario castigar, pero si premiamos a los que mejor lo hacen, genera una suerte de externalidad positiva, un efecto de imagen, de querer igualarse, y todos vamos al alza, una reversión al alza, digamos, que le llamamos en economía. Usted nos dijo, un poco para ir con cifras, usted nos dijo que se han colocado ya 1.000 millones. Pero ¿cuánto tenía usted para colocar? ¿A qué se refiere la pregunta? Usted dice que pudieron asignar créditos por $1.000 millones. Correcto. Pero tenían necesidad de autoabastecerse de recursos. Claro, ¿cuánto tenía? Evidentemente. Mire, la cartera con la que el 2023 cerró el Banco de Desarrollo estaba sobre los 200 y pico de millones de dólares. Pero el primer diagnóstico que hicimos en ese momento era: la razón de crecimiento financiero de la cartera está atado a un indicador financiero puro, que es el patrimonio técnico dividido sobre los activos ponderados por riesgo. Y esa era un indicador que nos permitía, como banco, explotar la posibilidad de aumentar la cartera. Y por eso es que duplicamos la cartera sin afectar la solvencia del banco. De hecho, permítame señalarle, Andrés, que
el año pasado obtuvimos la calificación AAA, la más alta de la historia de la banca pública y privada, no solo pública, sino privada. A pesar de que duplicamos la cartera de crédito, a pesar de que tomamos algunas decisiones financieras siempre muy prudentes, nosotros mejoramos la calidad y de la calificación del banco a AAA, y eso nos permite que la auditoría de la calificadora nos liquidez, rentabilidad, solvencia, la administración del banco. Es decir, mejoramos en varios parámetros y hoy somos un mejor sujeto de crédito a nivel internacional, que es lo que nos permite, con mayor holgura, junto a la estabilidad macroeconómica alcanzada por el gobierno del presidente Daniel Noboa, junto a la reducción del riesgo país, la propia fortaleza del banco es lo que nos permite hoy negociar de mejor manera las condiciones de financiamiento afuera. También estamos en camino este año a acreditarnos como banca verde, es decir, porque yo le decía que otro de los objetivos con el que iniciamos la administración es contribuir a la mitigación del cambio climático. Bien, claro. Entonces, si nosotros tenemos una acreditación de banca verde internacional, eso nos permite optar por recursos más laxos, mejores condiciones de tasa de interés, mejores plazos, que normalmente van destinados, por ejemplo, al manejo de las cuencas hídricas, el propio saneamiento, que es parte de la mitigación del cambio climático. ¿Es posible que en algún momento se acaben los clientes, digámoslo así? Que usted ya no tenga dónde colocar el dinero, o siempre las necesidades van a ser más? Mire, creo que las necesidades de infraestructura en un país como el nuestro siempre nos va a permitir contar con demanda de crédito para obra pública. Pero la pregunta suya es adecuada y es uno de los problemas que estamos nosotros analizando, que es la capacidad financiera de los gobiernos locales. Porque nosotros no es que entregamos recursos gratuitamente, recursos no reembolsables. Es un crédito bancario y no hay almuerzo gratis en economía. Y por lo tanto hay que concebir nuevas alternativas de financiamiento. En esa línea, permítame, estamos auscultando naturalmente las alianzas público-privadas para evitar lo que usted dice, es decir, la posibilidad de que los recursos públicos se complementen con el sector privado para cierta tipología de proyectos. Ya un término estrictamente financiero que es el project finance, es decir, separar la capacidad financiera del municipio, de la prefectura, del propio proyecto. Es decir, entregarle recursos con alguna suerte al proyecto y no al gobierno local. Perfecto. Que es lo que nos va a permitir crecer de alguna manera. Y algunas otras ideas que estamos preparando, estructurando, naturalmente eso requiere ciertas aprobaciones superiores y en el momento que tengamos la aprobación la haremos pública. ¿Y cuánto es lo que proyecta, presupuesta este año poder colocar? Este año igual estamos sobre los 500 millones de dólares de aprobación, que es una media más o menos estandarizada en función de la simplificación de trámites que hemos hecho, de la calificación de buenos proyectos, manteniendo los niveles de prudencia financiera y con las otras ideas financieras que usted dice, poco, ¿no? ahí iremos pensando un poco en ir incrementando, en ser un actor mucho más preponderante en el mercado financiero. ¿A privados ustedes no pueden asignar créditos? Con los únicos que hacemos es con los constructores de vivienda de interés social y de interés público. Exactamente. Perfecto, señor. Muy interesante. Muchísimas gracias por la visita. Ha sido Carlos Rivera Bautista, gerente general del Banco de Desarrollo del Ecuador. Lo que ocurre con el banco, lo que sucedió en el 2025 y las proyecciones para este año que se ha iniciado. Muchísimas gracias por atender este diálogo. Son las 16:35. Perfecto, señor.